se le denomina a las personas que ponen muchas reglas, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro, fariseos, ¿no? Estas personas son fariseas o actúan de manera farisaica y generalmente se le atribuyen a los líderes que dicen, que la Biblia dice esto y sacan el texto fuera de su contexto. Y a ese tipo de personas generalmente las denominamos como fariseos. Generalmente se le denomina a los líderes de una iglesia, de cierta denominación o de cierto grupo de una iglesia. Y pues se ha hecho común atribuírselo solo a los de alto nivel, entre comillas. Pero cuando analizamos este verso y lo estudiamos y lo miramos muy profundamente, realmente podemos ver que se pueden ver rasgos farisaicos dentro de cada uno de nosotros. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ya que el pasaje de aquí no dice esto solo aplica para los pastores y líderes de iglesia. Cualquiera de los que estamos aquí lo podemos leer. Así que hoy vamos a desglosar este texto y aprender de él para que podamos sacar la riqueza que hay dentro de él y aplicarlo a nuestras vidas. Así que, primero, en este pasaje, específicamente el capítulo 12, podemos ver tres cosas. Número 1, la demanda de señales revela incredulidad. Número 2, la única señal necesaria es Cristo. Y número 3, hay peligro en no responder el llamado. Así que comencemos. Mateo 16, verso 1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Quiero hacer una mención aquí, un paréntesis respecto a cómo se introduce eso. Dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron. Primeramente, el capítulo 16 es la segunda vez que quieren probar a Jesús por la misma cosa. Si nos vamos al capítulo 12, verso 38 en adelante, hasta el final, podemos ver que también le habían pedido una señal a Cristo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta introducción? Vemos que se mencionan dos grupos, los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿quiénes son estas dos personas? Bueno, había un gran contraste entre ambos, ya que los fariseos eran un grupo religioso, pero eran más influyentes en el pueblo común. También se caracterizaban por observar mucho la Torá y las tradiciones orales. Creían en la resurrección, los ángeles y los espíritus. Los saduceos, por el otro lado, ellos eran más como la élite sacerdotal de todos los judíos. Eran como los del más alto rango. Ellos tenían mucho poder político, económico y administraban el templo. A comparación de los fariseos, ellos solo aceptaban la Torá y rechazaban todas las tradiciones orales. Ellos no creían en la resurrección y se juntaban mucho con los romanos para mantenerse en su poder. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Como vimos, la resurrección. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos la rechazan. La tradición oral, los fariseos la aceptan, los saduceos la rechazan. Los fariseos se mantienen con el pueblo común, los saduceos se mantienen con la élite de la sociedad. Por decirlo así, estos dos grupos eran distintos, no se llevaban bien, eran enemigos. Sin embargo, cuando Cristo comenzó a enseñar y empezó a ganar más fama, empezó a ganar más seguidores, le empezó a quitar a lo que estos dos grupos más amaban, el dinero, la fama y el poder. Esto puso a los fariseos y a los saduceos preocupados, así que obviamente tenían que hacer algo al respecto. Jesús les estaba quitando seguidores a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué dijeron? No sé si algunos de nosotros hemos escuchado ese dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que vino el fariseo y dijo, el saduceo es enemigo de Cristo, Cristo es mi enemigo, por ende el saduceo es mi amigo. Así que antes éramos rivales, pero ahora unidos en odio hacia Cristo, vengamos a ponerlo a prueba. Y lo hicieron en 2 ocasiones, y 2 ocasiones le piden señal y muchas otras ocasiones también lo quieren probar. Así que es muy interesante esta tregua que se ve entre estos dos grupos que eran distintos y que no se llevaban muy bien, pero también horrible lo que el odio puede llegar a hacer contra la verdad. Esto nada más era un paréntesis que quería hacer respecto a esta frase introductoria, pero ahora, continuando con la pregunta que hacen, quiero que nos vayamos al capítulo 12, donde estaremos hablando la mayoría del sermón en este día, que dice,
Mateo 12, 38 y 39. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. La forma en que comienzan la pregunta es interesante y es muy sutil, porque ellos no consideraban a Cristo como un maestro, ni como un rabí, ni como alguien respetable. Ellos lo consideraban como un hereje, como alguien que decía mentiras, como un loco. Sin embargo, es impresionante ver sus intenciones, porque empieza con la palabra maestro, sabiendo que lo odiaban. No digo que fue así, ¿verdad? Pero me imagino que cuando Cristo escuchó las palabras maestro de parte de los fariseos, dijo: ¿ahora qué van a decir esta vez? Porque siempre la única razón por la que le hablaban a él era para probarlo. Y siempre terminaban regañados. Y efectivamente esta no fue la excepción. ¿Qué le preguntaron? Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Y es interesante cuando analizamos esta frase. ¿Por qué? Bueno, hay tres cosas que podemos analizar. Demuestra aparente respeto, que es lo que ya acabamos de hablar. Implican que los milagros que habían visto no eran suficientes y que las leyes y las profecías cumplidas tampoco eran suficientes. Así que, regresando al aparente respeto que le estaban demostrando a Cristo, la Biblia habla muy en contra de esta forma, esta aparente reverencia. Proverbios 26, 23 al 26. Dice: como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no le creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Así que los fariseos querían aparentar que respetaban a Cristo y que era alguien que le debían mucha reverencia y que nada más estaban haciendo una petición inocente, solo querían ver una señal. Pero conociendo a los fariseos y los saduceos, sabemos que esa no era su intención. Y la comparación que nos hace el proverbista aquí, esta analogía, es muy poderosa, es muy clara, es perfecta, encaja perfectamente con este tipo de personas. Bueno, primero vemos la vasija de barro y vemos la escoria de la plata. ¿Qué son esas dos cosas? Bueno, el tiesto, la vasija de barro, era una vasija de barro, pero común. Era barata, era frágil y no tenía mucho valor. La escoria de la plata era, por decirlo así, la basura del metal fundido. El residuo que quedaba después de purificar la plata. En otras palabras, tampoco era valioso, porque no era plata pura. En vez de ser plata con contaminación, era contaminación con un poco de plata. Era al revés, como tener leche con café en vez de café con leche, ¿no? Entonces, el proverbio describe una apariencia de valor superficial. Una vasija ordinaria cubierta con una capa delgada de un brillo falso. Es decir, parece preciosa y buena, pero la realidad es que no lo es. No sirve para nada. Y aquí podríamos aplicar este dicho que también hemos escuchado, que no todo lo que brilla es oro. Y pues aquí lo podemos cambiar por plata. No todo lo que brilla es plata. Así que de la misma manera eran las declaraciones de estos fariseos. Parecían respetuosas y sinceras, parecían muy bonitas, bien redactada esta pregunta, pero eran completamente lo opuesto, era invalioso, era con mala intención. Y pues me llama la atención que este pasaje, este Proverbios, donde dice su perversidad será descubierta en la asamblea, se cumple perfectamente en Mateo 23, donde Jesús los expone completamente delante de todos, donde le dice sepulcros blanqueados, y le dice hipócritas, y le dice los ayes. Así que vemos cómo el Antiguo Testamento se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento, y cómo Cristo cumple todo el Antiguo Testamento perfectamente. También esta pregunta que le hicieron los fariseos a Cristo implicaba que pues, los milagros que habían visto no eran suficientes, que necesitaban más. Y cuando vamos unos capítulos antes, podemos ver que Jesús ya había hecho tantos milagros, y que también estaba haciendo milagros que estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Y por si no me creen, aquí van unos pasajes. Número 1, Isaías 35, 4 al 6.
Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Y se cumple en Mateo 11, 4 al 6. Y esto lo vemos literalmente un capítulo antes del capítulo en donde estamos ahorita. Jesús respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Así que es realmente triste el hecho que aún pensaban en demandarle señal, a pesar de que un capítulo antes de que le hicieran esa pregunta, Cristo había hecho un montón de milagros. Así que no tenían razón para demandarle más milagros. Así que era muy hipócrita de su parte. Y no podríamos decir entonces que los fariseos le hicieron esa pregunta porque no habían visto una señal de parte de Cristo. No, ellos ya habían visto todos esos milagros de Cristo. Sin embargo, le exigían aún más. Y vemos que sus intenciones no eran aprender. Mateo 12, 9 al 10 dice: pasando de ahí, entregó a la sinagoga de ellos, y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Siempre que veo este verso, no sé si llorar, no sé si reírme, no sé si sentir lástima o enojo, porque la forma que dicen los fariseos esto es como que si estuvieran en Milagrolandia, como que si mirar milagros era común, como que si era ahí se sanó alguien, un ciego se sanó, ahora camina este cojo, resucitaron a este muerto. O sea, se ven milagros por todas partes, pero no era así. O sea, lo dijeron como que si fuera tan común como sacar mi teléfono y ver unos videos. O sea, no eran comunes los milagros, pero aquí se ve hasta qué gravedad pueden llegar los fariseos. Ya que en ese mismo pasaje dice: es lícito sanar en el día de reposo, o sea, implicando que ellos admitían que Jesús podía sanar. Sin embargo, ellos no querían buscar la verdad, ellos solo querían controlar, ellos querían ser la máxima autoridad, incluso si tenían que controlar a Cristo mismo. Otra profecía que tenemos es Isaías 42, 6 al 7, que dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Quiero hacer énfasis en esa parte donde dice para que abra los ojos a los ciegos, ya que esta parte se cumple en varias partes del Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero también aplica en Juan 9. Todos se recuerdan de ese ciego que era de nacimiento, ¿no? Que los fariseos lo apartaron y le dijeron: dinos el nombre del que te sanó. Y me encanta, o sea, lo que dijo él, porque, o sea, habló como filósofo, siendo nacimiento ciego, alguien que no sabía ni leer ni escribir. Y dijo: no sé quién me sanó, pero lo que sí sé es que antes era ciego, pero ahora puedo ver. Eso debía humillar a los fariseos inmediatamente. Y esta declaración también me gustó, de Juan 9, 32 y 33, de parte del ciego. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Pero los fariseos estaban tan duros de corazón, no querían admitirlo, no querían humillarse, no querían admitir que el Cristo había venido, que Cristo realmente era el Dios encarnado. Hay una historia de un emperador que él le gustaba ponerse muchos trajes muchos trajes, le gustaba lucir su ropa, estaba obsesionado. Siempre compraba la ropa con los mejores hilos y todo. Y en cierta ocasión, ya que él es débil a los trajes, unos sastres falsos, unos diseñadores de ropa falsos le dijeron: nosotros le podemos hacer un traje con linos mágicos que solo los inteligentes y dignos pueden ver. Y solo ellos podrán ver los maravillosos diseños que le haremos a su traje. Así que el rey
en su debilidad dijo, sí, háganmelo, y les pagó una suma cantidad de dinero por ello. Ahora, el rey se puso el traje, que en realidad no era nada, y salió a exhibir como era normalmente. Y todo el público lo estaba viendo y no querían parecer tontos porque solo los inteligentes podían ver el traje. Así que todos aplaudían. Nadie quería humillarse, nadie quería parecer tonto delante de la gente. Así que viendo la verdad no la querían admitir. Sin embargo, salió un niño de entre todos y dijo, pero él no tiene nada. O sea, para no parecer tontos y para no dar su brazo a torcer, aplaudían y seguían a la muchedumbre. Y estos fariseos actuaron de la misma manera, pudiendo ver la verdad claramente. El ciego de nacimiento, sin ser un maestro de la ley, sin haber visto nunca una palabra de las Escrituras, les dice una tremenda verdad. O sea, en ese momento él fue más teólogo que ellos mismos. Y la forma que me gusta escribirlo, o sea, les dio una cachetada. No sé si han visto los 3 chiflados, cuando uno de los chiflados agarra a los otros 2 y los 2 de un solo le dan una sola cachetada. O sea, así miro que agarró a los fariseos, de tan poderosa que fue esa declaración de parte de él. O sea, no hay que ser súper inteligentes para ver que antes un ciego de nacimiento, o sea, nunca se había visto un milagro así, y de repente pasa un milagro así. Voy a escuchar a la persona que hizo eso. Voy a estar interesada en esa persona. Pero por ser maestros de la ley y las tradiciones, no quisieron dar su brazo a torcer al aprender de un hijo de un carpintero. Los fariseos también estaban tranquilos en su pecado. Ellos estaban tranquilos en su poder, en su autoridad sobre otras personas. Y no querían que se les fueran los seguidores, aunque sabiendo la verdad, ellos la atacaban. También con esta pregunta, ellos implicaban que la ley y las profecías que se estaban cumpliendo activamente no eran lo suficiente. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y se cumple, todos sabemos, en el nacimiento de Cristo. Mateo 2:4-6. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde iba de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Tenían la interpretación clara. Sabían que el Mesías iba a nacer en Belén. Lo irónico es que no lo fueron a ver. Al contrario, lo habían mandado a matar. ¿Y quiénes al final lo fueron a adorar? Los magos del oriente, ¿no? Los sabios. Unas personas que no eran judías. Sin embargo, ellos sí fueron a darle respeto y honor a Cristo. Así que es impresionante que a pesar que los principales sacerdotes y los escribas dieron la correcta interpretación, nada más agarraron esa interpretación para buscar al Mesías y quererlo matar. O sea, pedían al Mesías, pero llegó y lo querían matar. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y se cumple en Mateo 21:6-8. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Se estaba cumpliendo perfectamente. O sea, no había forma de decir, no, es que el pollino el asna representa algo y el pollino representa esta otra cosa. No, o sea, era claro, se estaba cumpliendo tal y como estaba descrito. No tenían excusa para decir que no se estaba cumpliendo esa profecía. Sin embargo, en Lucas 19:39-40 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos.
Pero él respondió, les digo que si esto se cae en las piedras, clamarán. O sea, esta es la entrada triunfal y los fariseos están viendo que se está cumpliendo a la perfección y sin embargo se ponen en contra de aquella profecía que se está cumpliendo. Pero Cristo en otras palabras les dijo, las profecías que ustedes conocen y que están cumpliéndose en este momento se van a llevar a cabo sí o sí, porque mi hora ha llegado. Pero ellos no querían que se cumplieran, lo cual es irónico porque andaban esperando al Mesías supuestamente. Entonces, ¿cuál era la señal que estaban buscando? O sea, ¿cuál era la señal que le pedían? Si ya habían tenido tantas señales y no tenían excusa de pedirle una más, ¿cuál era el punto de pedirle una más? ¿Qué era lo que estaban buscando? Lucas 24, 19 al 21 dice, esto es después de la resurrección y Cristo está hablando con los discípulos, con 2 discípulos y dice, ¿qué cosas les preguntó Jesús? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. En otras palabras, liberar a Israel de Roma. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Así que, ¿qué era lo que tanto esperaban los judíos fariseos? Ser liberados de Roma. Ellos querían ver un Mesías que cumpliera lo que ellos querían. O sea, no solamente ya eran suficientemente poderosos los fariseos y los saduceos y estaban deleitándose de sus pecados, no queriendo abandonar sus pecados, sino que también aún querían más poder gobernar sobre Roma. Querían gobernar sobre el imperio más grande del mundo en ese momento. Ellos querían un Cristo que lo libertaría, un Mesías que vendría con toda su gloria. Ellos estaban esperando a un Mesías que llegaría con todos sus ángeles a ejecutar juicio contra todas las naciones que no fueran Israel. Ellos no querían arrepentirse de sus pecados. Ellos querían únicamente lo que los beneficiara a ellos. Ellos querían estar en un estado de gloria. Nada más querían lo que les conveniera. Por eso era que le pedían una señal más. Ellos no querían abandonar sus posiciones ni su poder. Así que simplemente le decían a Cristo una señal más. Y todo lo que Cristo les decía era, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, que es completamente opuesto a lo que ellos estaban esperando. Cristo pudo haber hecho una señal más, pudo haber sanado a 20 ciegos más y aún no hubieran creído, porque no querían abandonar su pecado, no querían dejar lo que tanto amaban, querían estar cómodos. Así que simplemente posponían su conversión, o sea, pedían una señal más, pedían otra señal más por falta de evidencia para poder creer en Él. ¿Se recuerdan lo que hicieron los israelitas en el desierto cuando no tenían agua? No. Vamos para allá. Éxodo 17, 7 al 17. Este sí lo pueden buscar ustedes, está después de Génesis, literal, hoy sí no les miento. Se pueden ir a Génesis 50 y una página después ya están dentro de Éxodo. Éxodo 17, 7 al 17 dice, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me van a apedrear. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu manto la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Joreb, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esta gente ya había visto un montón de milagros. Habían visto las 10 plagas de Egipto, habían visto un mar entero partirse en dos, vieron el primer acuario, vieron la columna de fuego durante la noche, vieron la gran nube durante el día que les daba sombra.
durante ese gran solazo, y aún así le dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, ¿estaban dudando de que Dios estaba con ellos? Los fariseos estaban actuando de la misma manera. O sea, queremos ver si el Cristo realmente, si el Mesías está entre nosotros, si nos muestra una señal. Y por ende, también queriendo tentar o poner a prueba a Jesús. Y el pasaje nos dice claramente que eso era lo que con esa intención lo hicieron. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ya hemos pasado los últimos, creo que como 20, 25 minutos hablando de fariseos y que esto y que lo otro. O sea, ¿cómo puede aplicar esto a nosotros? Nosotros no andamos pidiendo que venga fuego del cielo. Porque, o sea, podrías estar pensando, bueno, yo no soy un fariseo, yo no ando con túnicas largas, ni oro, ni me la paso orando en las plazas día y noche. Tampoco pido grandes señales del cielo. Pero, ¿cuántas veces le has dicho a Dios, aunque sea en silencio, aunque sea en pensamiento, indirectamente o directamente, algo como, si tan solo me abrieras esta puerta, te prometo que te serviría. Quiero seguirte, pero no estoy listo todavía. Necesito que me confirmes que realmente estás conmigo. No te siento. No pides señales del cielo, pero pides señales para el corazón. A lo mejor no demandas milagros, pero demandas condiciones. Parecemos a Jacob. Génesis 28, 20 al 22. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me des te daré el diezmo. El diezmo es para otro día. Yo no voy a hablar de eso hoy. Pero solo eso le pidió, ¿no? Solo que le guardara el camino y que le diera alimento, que le diera ropa, que le diera un asno, que llegara a casa salvo y entonces el Señor será mi Dios. Si me das todo esto, entonces tú serás mi Dios y yo te obedeceré. Y ojo que Génesis después de eso no dice que Dios le confirmó eso. Solo aparece ese relato y Dios no dijo nada al respecto de eso. O sea, en el fondo lo que nosotros estamos diciendo, no puedo confiar en ti todavía. Muéstrame una razón más. O aún peor, no puedo abandonar mi pecado, necesito otra razón. Así es como la incredulidad moderna se disfraza de espiritualidad. Tal vez no nos vestimos con túnicas y no andamos pidiendo que vengan dragones del cielo, pero ponemos excusas. No levantamos la voz con Dios. Al contrario, le decimos, Dios, yo sé que tú eres bueno, pero te pido esto. Si realmente estás conmigo. Y eso simplemente pone un muro más delante de nosotros. Porque ahora ponemos nuestra vista en aquello que estamos pidiendo, nos concentramos en ver que esa cosa que estamos pidiendo se cumpla y pasamos por alto todas las verdades de la palabra de Dios. Tal vez no estamos rechazando la palabra directamente, simplemente la estamos posponiendo. Aún no, todavía no, más adelante me dedicaré a Dios. Y eso es igual de ofensivo para Dios que exigirle una señal. Porque al final del día seguimos diciendo, tu palabra no me es suficiente aún. Tu cruz no me basta lo todo. Necesito algo más, algo que me haga sentir seguro antes de obedecerte. Necesito estar seguro. Y es ahí donde Jesús nos habla igual a los fariseos. Una generación perversa y adúltera demanda señal. Porque cuando una persona dice, quiero seguir a Cristo, pero necesito ver que mi vida esté estable o mejore aún, o quiero entregarme a Él, pero necesito entenderlo bien, quiero estar seguro de lo que voy a creer. Lo que está diciendo realmente es, quiero ser el juez de si Cristo realmente es digno de que yo lo siga. O sea, quiero tener pruebas de que Él merece que yo lo siga, de que la religión, de que Cristo es la verdadera religión. Y eso es poner a prueba a Dios. Eso es tentar al Señor, tu Dios. Pero, ¿buscas una señal? Está bien, Cristo tuvo misericordia. Mateo 12:39. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Y cuál es esa señal de Jonás? Bueno, aquí es donde vamos, a esta única señal que necesitamos. Mateo 12:40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Se recuerdan cuando estuvimos en la serie de Jonás? Amén. ¿Qué significaban esos 3 días? ¿Qué significaba? La muerte y resurrección de Cristo. Cristo estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y al tercer día resucitó. Ya no necesitas más señales. Ya no tienes excusa para no seguir a Cristo. Ya que al Cristo haber resucitado, esa es la señal que te demuestra que Cristo es el verdadero camino. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Sería aceptable que el hecho de que estás posponiendo si Cristo aún no hubiera resucitado? Porque estuviéramos esperando aún, estuviéramos en una religión que no estamos seguros si es genuina o no. Pero la tumba está vacía y aún así demandas una señal. Y lo más irónico es que los fariseos tenían frente a ellos la verdad absoluta. Tenían al Dios encarnado, sanando, predicando, perdonando pecados, cumpliendo profecías delante de ellos. Y aún así dijeron: queremos otra señal. Y hoy tú y yo tenemos la Biblia. Aquí está la señal que necesitamos. La cruz, la resurrección, la esperanza. Y aún así decimos: necesito sentirme diferente primero. Necesito que algo cambie antes. Necesito otra señal. Pero la señal ya fue dada. Está delante de ti. Esta es la única señal que necesitas para realmente seguir a Cristo. Cristo crucificado y resucitado. Jonás sobrevivió 3 días en el vientre de un pez como señal divina. Jesús resucitó al tercer día como señal gloriosa. A lo que llegó a nosotros por el pecado de Adán, que es la muerte, Cristo la clavó en la cruz y la derrotó para siempre. Y nos promete una resurrección futura. Y lo que Cristo continúa diciendo después de esto es aún más confrontante. Versos 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Que ojo, no era una predicación ni de 10 minutos, creo que fue como de 5 segundos. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. A lo mejor estás tranquilo y dices: aún no he tomado el paso porque pues estoy esperando esto o aquello. Estoy esperando que Cristo, Dios cumpla mi petición, que Dios me dé el tiempo correcto. A lo mejor también estás descansando en: sí, yo conozco mucho la Biblia y yo sé mucho sobre la vida, yo sé mucho sobre pasajes, he crecido en el cristianismo, yo sé mucho de Cristo. Sin embargo, una nación entera, o sea, no me refiero a 5 personas, una nación que es Nínive, tenía más personas que las que hay aquí en Roma. O sea, es una cantidad de gente. O sea, a lo mejor Roma es una ciudad pequeña entre todo el país, pero la cantidad de gente es siempre bastante. Y ellos eran una nación muy sangrienta. Eran muy brutales lo que le hacían a los que capturaban. Pero también eran personas que no sabían nada sobre la ley, no sabían nada sobre los profetas. O sea, dice Jonás que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Una nación que era como un niño y se arrepintió por las palabras: dentro de 40 días Nínive será destruida. Mientras tú domingo tras domingo vienes,
te sientas, escuchas la palabra, te levantas, te vas, vuelves a entrar y sigues el ciclo domingo tras domingo. Escuchas la santa palabra de Dios. No solo escuchas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Escuchas una cantidad de palabras de la verdad de Dios. Escuchas a Cristo crucificado y resucitado. Y aún así vienes un domingo más, un domingo más, un domingo más y demandas una señal más que aún no tienes lo suficiente como para darte a Cristo. O sea, dices que no tienes suficientes señales, pero ¿qué dices de Nínive? Nínive se podría decir que tenía el derecho de pedir más señales, porque ellos podían decir, ¿a qué Dios adoramos? ¿Qué hacemos? Pero en su ignorancia, ellos pusieron a todos en ayuno, incluso hasta los animales pusieron a ayunar. Pero nosotros nos parecemos como los discípulos de Cristo. En Marcos 8, 18 y 21 dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les digo, ¿aún no entienden? Tantos milagros habían visto los discípulos. Y aún así no entendían el mensaje de Cristo. Nosotros día tras día, tal vez no miramos milagros como los que hacía Cristo, pero el hecho que estamos vivos, el hecho de que podemos estar parados es un gran milagro. Y el mayor milagro de todos es poder tener la verdad delante de nosotros. El hecho de que el Dios vino aquí a la tierra, se hizo como humano, vino a sufrir por nuestros pecados y ahora podemos tener acceso a un reino el cual no teníamos nada de acceso por nuestro pecado. Eso es un milagro. No hay nada mayor que eso. El sacrificio de Cristo es la prueba más grande para que nosotros nos arrepintamos. Una prueba más asombrosa que la sabiduría de Salomón. Y era una prueba más poderosa que la prédica de Jonás. Pero muchas veces no queremos dejar nuestro pecado. Así que exigimos más. Si haces esto, si pasa esto o aquello, si esto u otro, entonces decimos, le ponemos condiciones a Dios todo el tiempo. Lucas 16, 27 al 31 dice, entonces él dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Esta es la historia de Rico y Lázaro. De modo que él les prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. El rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien ve a ellos entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Si no escuchas la palabra de Dios, que está tan a tu alcance, no tienes que ir a minar el centro de la tierra para poder encontrar la verdad, la señal que más necesitas. Si no escuchas eso, ni aunque pasen 1000 señales de las que le pidas, no te vas a convertir, no te vas a sentir listo para seguir a Cristo. Porque estás pidiendo lo incorrecto. Los fariseos andaban buscando la señal incorrecta. Un muerto podría resucitar delante de ti, pero si simplemente no te quieres arrepentir, no quieres dejar tu pecado, nunca vas a cambiar, simplemente vas a exigir otra señal más. ¿Hasta cuánto tiempo quieres permanecer así? ¿Cuánto tiempo queremos permanecer en el mismo estado del ciclo tras ciclo tras ciclo? Y aquí es donde entramos al último punto, el peligro de no responder a aquel llamado. Si estás aquí en esta mañana y aún no has respondido al llamado de Cristo, debes hacerlo. Es necesario, ya que Cristo dio una advertencia última en este pasaje. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando, moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Esto es tan común y tan triste.
Personas que entran por esa puerta, vienen, escuchan el mensaje de la verdad, escuchan la señal, la única señal que necesitan. Dejan sus malos caminos por un tiempo, se van y regresan a un estado aún peor en el que estaban. Eso es triste. La palabra se cumple perfectamente. Y yo sé que nadie aquí quiere que le pase eso. Nadie queremos que nos pase eso. Porque ¿quién de aquí quiere ir al infierno? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí queremos ir al cielo? Todos. Sin embargo, venimos y escuchamos el mensaje y no queremos cambiar. Estamos aquí con un propósito. Estamos aquí por la resurrección de nuestro Señor. Estamos aquí porque la señal de la resurrección de Cristo es la seguridad de que un día nosotros también resucitaremos. Juan 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No rechaces el camino si ya lo estás viendo. Si ya se te ha dado la verdad claramente. Recuerden, Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Jesús es el camino. Tú andas buscando un camino en tu vida, pero andas buscando en el camino incorrecto. Andas buscando una verdad en otra parte. Andas buscando tu verdadero propósito, cuando aquí has estado todo el tiempo. Y andas buscando la vida en deleites que son pasajeros. Aquí está la vida eterna. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo. Así que, ¿cuál es la señal que tanto esperas? Ya fue dada en la cruz, ya fue dada en la tumba vacía. Cristo vive. Ya no necesitamos más. La sabiduría que Dios le dio a Salomón fue suficiente para maravillar a una poderosa reina. Una reina que tuvo que viajar mucho solo para escuchar a un hombre pecador como nosotros. Más impresionante aún, una prédica tan simple como la prédica de Jonás, que parecía inútil y que no iba a tener ningún efecto, fue suficiente para que se convirtiera en una nación entera. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que demandamos nosotros? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar nuestros caminos viejos. No debemos pedirle más, no debemos esperar más tiempo. No debemos posponer el arrepentimiento esperando otra señal más. Hasta que Dios haga esto, entonces lo seguiré. Así que mientras tanto, en vez de esperar que venga esa señal que tanto esperamos para por fin decidir tomar el paso, lo que debemos hacer, al contrario, es ver esta señal. Esta es la señal que necesitamos. Y necesitas devorarte este libro hasta que ya no puedas, hasta que tu cuerpo físicamente ya no pueda, hasta que tus ojos se cierren como hierro de tanto leer esta palabra. O sea, al punto que puedas decir, de oídas te había visto, mas ahora mis ojos te ven. Que digas, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Jehová de los ejércitos. Que cuando mires la gloria de los pasajes que hay aquí, la majestad y la belleza y toda la riqueza que está aquí, lo único que hagas es que caigas como muerto al ver esa gloria, tal y como Juan cuando vio la gloria de Cristo. ¿Realmente quieres una señal? ¿Realmente quieres una señal? Entonces abre este libro maravilloso y ve con tus propios ojos las señales escritas en él. La señal se ve desde el Génesis. Cristo aplastando la cabeza de la serpiente. No necesitas ni buscar ahí cualquier pasaje, no, puedes irte al principio. Y ahí encontrarás la señal que tanto andas anhelando.
Es todo lo que necesitas. Cuando leas esta palabra, verás a aquel que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeciendo bajo el poder de Poncio Pilato, siendo crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitando entre los muertos, venciendo la muerte, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Cristo no vino aquí a sufrir, Cristo no vino a ser molido por nuestros pecados, solo para que nosotros fuéramos a buscar otra cosa que no fuera Él. Cristo es la cosa más valiosa que otras cosas. O sea, me gusta el ejemplo que dio Paul Washer en cierta ocasión, que un estudiante le dijo: ¿cómo es posible que un hombre colgado en un árbol pudiera pagar los pecados de todos? Y Paul Washer se quedó muy enojado con él y le dijo: yo sé que esa pregunta la entendías para mal, la tenías con mala intención, pero Dios tiene un propósito con esa pregunta. Y le dijo: Cristo no es cualquier ser humano. Cristo no es cualquier cosa. Pones todas las cosas, pones la creación, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, el universo, las mayores cosas que podamos ver aquí, lo pones todo junto y pones a Cristo en el otro lado de la balanza y Cristo pesa más. Él es más valioso que otra cosa. No hay nada más valioso. Y murió aquí solo para que estuviéramos buscando una señal de estar en un mejor estado económico, de estar tranquilos todo el tiempo. Dios, Cristo mismo dijo: yo no les prometo paz. Andamos buscando paz en el cristianismo. Sin embargo, Él mismo dijo: yo vine a traer división. Andas buscando la señal incorrecta. Cristo es lo más valioso. Por favor, no tientes al Señor pidiéndole otra señal. Ya te dio la única que necesitas. Él es todo, lo más bello, lo más precioso y en lo único en lo cual deberíamos pasar todo nuestro empeño. Para culminar, Apocalipsis 1, 12 al 18 dice: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Andamos tanto tiempo buscando señales en cosas que perecen, pero Cristo ya tiene las llaves de la muerte y el Hades, y nos da acceso al reino sin ningún costo. Él ya lo pagó todo. No busquemos otra cosa que no sea Cristo. Debemos poner todo nuestro empeño. Por eso Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Él no lo dijo como una opción. Es un mandamiento. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Que Él sea el propósito por el cual estamos aquí. Que cualquier cosa que hagamos sea para darle la gloria. Que si voy a tomarme una botella de agua, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo debe ser para gloria y honra de Dios. El ser humano fue creado con ese propósito. No quebrantemos nuestro propósito. No distorsionemos nuestro propósito buscando señales en vez de buscar al Cristo que resucitó y que ahora venció la muerte y nos da acceso a su reino.
En Él está nuestro descanso y en Él vivimos por fe hasta que Él venga con todos sus ángeles. Y ahí sí, por fin, seremos libres de pecado. Ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más pruebas. Cristo lo soportó todo por nosotros y debemos apreciarlo con todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos aquí delante de ti.